Hola chicos, yo soy Oscar y en esta ocasión vamos a intentar una nueva sección en el canal retratando libros de Stephen King que fueron basados en hechos de la vida real. Si les gusta esta sección, déjenme su comentario aquí abajo, que es lo más importante. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún contenido, que vienen muy buenas noticias próximamente, y denle like. Así que vamos a por ello. Todos conocemos la historia de la Milla Verde. Esto está inspirado en una historia real de injusticia, asesinato y una ejecución que nunca debió de suceder. Esta es una de las pocas novelas de Stephen King que no son exactamente de terror. Sin embargo, en ningún momento deja de ser una historia oscura, aunque cuente con otros elementos cotidianos de otras de sus novelas que las hagan tener magia o una calidez sin precedentes. Lo que aquí se nos presenta es a un gigante noble, con un físico intimidante, que se encuentra esperando su ejecución en el corredor de la muerte. Su nombre es John Coffey. Este es acusado de violar y matar a un par de niñas, un crimen que evidentemente no cometió. Se le encontró llorando a moco tendido, con ellas muertas en sus brazos. Esto hace que los oficiales de la prisión lo vean como un monstruo, pero poco a poco se van dando cuenta de que Coffey tiene una habilidad especial que poco a poco va cambiando la vida y la forma de pensar de todos a su alrededor. Es un don divino. El gigante puede absorber las enfermedades de las personas con tan solo tocarlas. Es todo un regalo. Esto termina de convencer a sus cuidadores de que lo que pasó con él fue una verdadera injusticia que no podía echarse para atrás. Todos estaremos de acuerdo que tanto la novela como la película son dignas obras de ficción para recordar. Tienen excelente calidad. Es una historia conmovedora y mágica, pero que en el fondo hablan de un tema social importante, una realidad actual de miles de hombres afroamericanos que vivieron y siguen viviendo por el simple hecho de que su piel es más oscura que la del resto. Tanto el libro de Stephen King como la adaptación de Frank Darabont quisieron representar esto de una gran manera. La cuestión es que es una versión más diluida que la original. Estamos hablando de una historia inspirada en un niño de 14 años que fue condenado a muerte por un caso de violación que claramente no cometió. Esta persona está detrás de John Coffey. En ambas obras de ficción es un hombre que no está del todo consciente de la situación, que lo muestran con claros problemas de aprendizaje y de cómo defenderse ante la sociedad. La cuestión es que para nada retrata la crudeza, ni siquiera se atrevieron a hacerlo con una ejecución de un niño inocente. Así que sí, su nombre es George Stinney Jr., que con 14 años se convirtió en el ciudadano americano más joven que ha sido ejecutado en la silla eléctrica después de haber sido acusado del asesinato de 2 niñas blancas. Este es un caso real. Sucedió en 1944, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Mary Emma Thames y Betty June Benniker, de 8 y 11 años respectivamente, fueron encontradas muertas. Sus cuerpos presentaban señales de violencia y de que se había usado una pesada viga de madera para golpearlas en la cabeza y así matarlas. El caso era completamente brutal y la policía quería encontrar al culpable rápidamente. Buscaron el primer cabeza de turco con el que dieron, lo que los llevó a George. De acuerdo con Amy Ruffner, la hermana de George Stinney, ella y su hermano se encontraban en el campo cuidando a la vaca de la familia. De pronto, 2 niñas se les acercaron para preguntarles dónde podrían encontrar flores para recolectar. Ellos respondieron que no sabían, y las niñas siguieron su camino, sin saber que eso los convertiría a ambos en las últimas personas que las vieron con vida, y a George en el principal sospechoso. Al enterarse de ese encuentro, la policía fue a arrestar directamente a George sin investigar nada. Lo encarcelaron sin avisarle a sus padres siquiera, o sin permitirle tener acceso a un abogado para defender su caso ante una corte.
o siquiera para explicarle qué estaba pasando. George Stinney Jr. fue llevado a un cuarto de interrogación sin un representante legal o un tutor presente, a pesar de su clara minoría de edad y de estar incumpliendo las leyes del momento. Aquí fue cuestionado sin descanso ante un inminente calor sofocante durante horas y finalmente la policía dijo que habían obtenido una confesión. Claramente fue una mentira. Lo obligaron a admitir que había intentado violar a 2 niñas. George fue encerrado en una celda y fue llevado a juicio el 24 de abril de 1944. El jurado estaba formado por 10 hombres blancos, quienes declararon culpable al niño después de escuchar los testimonios de la policía. Esta corporación no presentó una sola prueba en su contra. Aquí viene lo más injusto, lo que llena de impotencia, todo el racismo acumulado y explotando en un lapso tan corto de tiempo. El juicio solamente duró 4 horas y después de 10 minutos de deliberación de hombres que pertenecen a una raza que le mantiene odio a la otra, George fue encontrado culpable y condenado a muerte en la silla eléctrica en una ejecución que se realizó solamente 3 meses después del juicio. Increíble, sin precedentes. De acuerdo con algunos testigos, ocurrió algo demasiado bizarro. George era tan pequeño para la silla eléctrica que tuvieron que colocar libros debajo de él en forma de banquito para que tuviera la altura suficiente para que pudiera colocarse el gorro con los cables de la silla en su cabeza. Décadas después de la tragedia, se descubrió que la viga con la que mataron a las niñas era demasiado pesada como para que George la levantara. Algo que tenía toda la lógica del mundo. ¿Cómo un niño de 14 años iba a poder hacer esto? Además, tampoco había registros de ninguna confesión u otras pruebas que lo acusaran. Y con eso se demostró que ese día de 1944 habían matado a un niño inocente y que George había sido, sin duda alguna, víctima del racismo de la corporación de la policía. Justicia ninguna. La justicia, de forma irónica, no fue justa. Fue un proceso demasiado rápido. Sin embargo, para llevar las cosas a buena costa, vaya que sí fue tardío. En 2014, la juez Carmen Tevis Mullen declaró que el juicio de George había sido una injusticia y Steve Mackenzie, el abogado que solicitó reabrir el caso de Stinney, declaró en un documental de CNN que simplemente George fue un blanco fácil y la policía lo utilizó como chivo expiatorio para encontrar una forma rápida de imputar a alguien y quitarse eso de encima. Esto ocurrió en Carolina del Sur de 1944. Repito otra vez, un jurado íntegramente por hombres blancos. Simplemente Stinney no tuvo ninguna oportunidad. Además de que sus verdugos tuvieron que apilar varios libros en el asiento, cuando pusieron la máscara para tapar su rostro y su cuerpo empezó a convulsionar cuando encendieron el interruptor, era demasiado grande para su cuerpo. Simplemente se cayó y su rostro, lleno de dolor, quedó expuesto a más de 40 personas en la sala. Hubo vítores, hubo sonrisas, hubo personas que pensaron que estaban haciendo justicia divina, pero que simplemente estaban equivocados. No dejaron entrar a nadie en la corte que no fuera blanco. Ninguna persona negra estuvo presente, siquiera sus padres. Y una de las cosas más tristes del caso, como ocurrió en los libros y en la película, donde nuestro protagonista muere solo, sucede que mientras hacían las pruebas de la ejecución,
Fue la última vez que dejaron ver a sus padres ver a su hijo, siendo que si lo venían a ver otra vez antes de que fuera asesinado como tal, los lincharían de la ciudad. Así que sí, junio 16 de 1944 a las 7:30 p.m. fue cuando su cuerpo quedó tendido en una silla eléctrica. Un caso para la posteridad.